¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Café Coloquio. Con ustedes, Mauricio Aguirre y Raúl Cortés. Antaño, el fuego era visto por la gente como un castigo divino, pero también como una forma purificadora del alma de los hombres, pues para las personas bondadosas esperaban los frutos del paraíso, y para los malvados estaban los horrores del infierno, un lugar que la Biblia sitúa en algún lugar del inframundo, donde las llamas son avivadas por los demonios, quienes dan cuenta de los pecadores. Pero a principios de los 60, un pequeño pueblo minero de Pensilvania supo de antemano dónde se hallaba el infierno, pero no se ubicaba en las Santas Escrituras ni en el sermón dominical del párroco. Se encontraba justamente bajo sus pies. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Café Coloquio. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Mauricio y oyentes? Muy bien, Mauro. Qué bueno, por ahí tenés un saludo especial para alguien. Sí, gracias por recordarlo. Quisiera saludar muy especialmente a Nelson Fabián Hoyos, amigo de Café Coloquio, amigo del podcast, amigo nuestro, que él nos recomendó el tema. Muchas gracias y saludos a él y a su familia. Muchas gracias, Nelson. Esperamos que los demás oyentes se animen y también nos sugieran temas para traer. Esa es la idea, Mauro. Amigos, no se les olvide que de una vez le pueden dar me gusta. Es muy importante para nosotros que le den me gusta porque esto nos ayuda a crecer. Raúl, tema bien interesante como siempre. Vamos a hablar de Centralia. De Centralia, población fantasma, ¿no? Mauro, imagínate que en 1962 una quema de basura en una mina abandonada originó el mayor incendio subterráneo de una veta de carbón. El fuego lleva encendido 62 años y se espera, imagínate, que dure 250 años más. Todo un pueblo desapareció, tragado por la tierra que se agrietaba a sus pies. O sea, esto se prendió por accidente, ¿no? Ahora vamos a ver la cronología. Qué bueno. Bueno, Raúl, antes de empezar quisiera invitarte a que nos sirviéramos un café y arrancáramos con el episodio. Bueno, café en mano y espero que los oyentes también se hayan servido su café para que estén atentos a este episodio. Entonces arrancamos, bueno, Raúl. Entonces, ahora, ¿de qué se trata la historia de hoy? Ahora sí, Mauro, vamos a hablar de una población llamada Centralia en Estados Unidos, en Pensilvania. En Pensilvania. Pensilvania. Entonces, Mauro, hablamos de 1962 fue que empieza el infierno bajo los pies de los habitantes de Centralia, pero yo te invito a que miremos los detalles para llegar a lo que sucedió y que causó que este pueblo se volviera fantasma y que se lo tragara prácticamente el infierno. Entonces, Centralia fue un pueblo que todavía existe pues como territorio. Como aunque ya le quitaron el código postal, ¿no? Pero sí, ya le quitaron el código postal en Estados Unidos. Centralia fue fundado en 1866 por un señor Alexander Rhea. Centralia experimentó un apogeo alrededor de 1890 cuando contaba con más de 2.500 habitantes o residentes del pueblo. Pero hubo una situación que fue a mediados del siglo XX, que hubo un declive y comenzó a medida que iba mermando la demanda de carbón, pues disminuyó el trabajo y muchas personas se trasladaron del lugar, pero de todas formas el pueblo continuó, el pueblo siguió con sus 2.500 habitantes, bajó ese apogeo de la venta de carbón, pero el pueblo continuó. Sí, continuó. Me imagino que desarrollaron otras actividades comerciales y esto no conllevó a que el pueblo se acabara, la merma pues como tal de la demanda de carbón. No, eso no llevó a que se acabara, pero resulta que la tragedia golpeó el pueblo, como lo decíamos inicialmente, en el mes de mayo de 1962. ¿Qué fue lo que sucedió allí, Mauro? Un incendio en un basurero del pueblo se extendió amenazando la existencia de la comunidad. De acuerdo a un libro que
que habla del tema, Fire Underground. Este señor, este periodista, escribe este libro hablando acerca de Centralia, la mina de fuego. Los bomberos locales, él cuenta que los bomberos locales habían prendido fuego al basurero como parte de los preparativos para el Memorial Day, un festivo que hay en Estados Unidos. Sí. Entonces, ellos prenden esa basura como de costumbre, pero pronto descubrieron que las llamas se habían propagado a unos antiguos túneles de las minas de carbón subterráneas sobre las cuales se construyó el pueblo. El pueblo estaba construido en la superficie, pero debajo había unos socavones y unos túneles de extracción de carbón mineral. Entonces, al quemar esta basura tú sabes que el fuego con el viento se puede propagar muy fácil, pues se prendieron parte de estos túneles y se prendió toda esa veta de carbón. De carbón. Pero ellos no se dieron cuenta, el pueblo no se dio cuenta de ese asunto. Aunque los incendios en la superficie, ellos ven humo, llaman nuevamente a los bomberos, los incendios en la superficie se extinguieron rápidamente, los residentes pues continuaron sus su vida vidas normal, pero también continuaron viendo y oliendo humo tóxico, incluyendo niveles peligrosos de monóxido de carbono. Imagínate, Mauro, monóxido de carbono. El monóxido de carbono tiene una particularidad y es que mucha gente al exponerse sin darse cuenta a este monóxido de carbono le va entrando un sueño, una pesadez y finalmente muere. Inclusive, ¿sabes cómo han llamado a esa muerte? La muerte dulce. Mira que me hiciste acordar de algo muy trágico que ocurrió hace algunos años aquí en el municipio de Itagüí, desde donde grabamos. Ajá. Y unas personas que yo distinguía de un parque cerca, se llama Parque Obrero. Sí. Esta gente tenía negocios allí y vivían en Amagá. Y arrancaron de Amagá por la noche en un vehículo que tenía una fuga en el mofle. Y la fuga, o sea, hacia adentro, al interior del vehículo. En el interior del vehículo, pues resulta que fallecieron. ¿Iban viajando? Iban viajando y con los vidrios, me imagino que con los vidrios, al parecer estacionaron en alguna parte a descansar. Como a descansar, e incluso pues soñolientos. Y finalmente ocurrió que el conductor que había parado junto con su esposa y sus 2 hijas murieron debido a la inhalación de estos gases. Ve, Mauro, sí, continuando con el paréntesis, muy conmovedora esa historia. También me di cuenta, sucedió aquí en Colombia, un bus de transporte empresarial resulta que tenía también un problema en el exhausto. Finalmente se filtra el humo, el dióxido de carbono al interior del bus. Estos trabajadores van en la noche cansados, saliendo de pronto de allá de trabajar. Pues, incluso muchos que optan por dormir durante el viaje. Pues todos cayeron en un sueño profundo y el carro termina estrellando y varias gente murió. Y las consecuencias, o mejor dicho, lo que se descubrió fue que el bus tenía filtración de monóxido de carbono. Qué tremendo. Sí, es tenaz. Nos damos cuenta de que somos muy frágiles, ¿no? Entonces mira pues lo que empezó a suceder en Centralia. O sea, los incendios seguían activos, pero en la superficie no, sino bajo el pueblo. Los residentes todavía olían como a humo, pero no veían pues fuego y ellos siguieron tranquilos. Y eso fue en el 62, ¿cierto? Eso fue en 1962, pero Mauro, el descubrimiento impactante se da en el año de 1979. ¿Cómo te parece que el alcalde de Centralia era propietario de una estación de servicio? Una gasolinera. Una gasolinera, sí, conocida como gasolinera por acá en nuestra región. Bomba aquí en Colombia. Bomba, estación de servicio, gasolinera. Resulta que el dueño era el alcalde, un señor llamado John Coddington. Este señor, como de costumbre, inserta una varilla larga para mirar el nivel. La que acostumbran para ver el nivel. Para mirar el nivel del combustible, es una varilla medidora. La inserta en ese pozo subterráneo y cuando la saca para mirar el nivel, notó que esa varilla está muy caliente. O sea, Creo que 72 grados centígrados. De hecho, muy particular lo que tú dices, porque yo he tenido la oportunidad de pronto de estar cerca del combustible y tú sientes el combustible frío.
Claro, y cuando tocas también un recipiente donde está la gasolina se siente frío. Ajá. Resulta que este combustible que estaba en ese pozo o en ese tanque de almacenamiento, pues hombre, y como esos tanques subterráneos tenía esa temperatura elevadísima. ¿Cuántos grados? 72 grados. Este señor se asusta. Se alarmó inmediatamente. Exacto. Entonces, ¿sabes qué hizo? Llegó y seguidamente verificó la temperatura del combustible, pues metiendo allí un termómetro especial, y se dio cuenta que era alarmantemente alta la temperatura de ese combustible. ¡Qué peligro! Imagínate. Eso podía incendiarse, explotar, pues. Claro, por el calor. Entonces, la situación empeoró cuando se abrió un socavón de casi 50 metros de profundidad en el patio trasero de una vivienda. Eso ocurrió en el patio de una casa de una la casa, población, sí. ¿no? Resulta que había un niño, ya casi que preadolescente de 12 años, llamado Tom Domboski. Él atraviesa el jardín de su abuela, atraviesa al jardín del vecino porque se encontraba jugando con un primo. Resulta que se abrió bajo los pies un agujero de decena de metros de profundidad, para ser más precisos, de creo que 40-50 metros de profundidad. Pero el niño tuvo suerte de no morir ahí asfixiado por los gases, porque él se rueda, se alcanza a coger de una raíz. Él cae, pero logra sujetarse de una raíz. Se coge de una raíz, y como el primo estaba cerca, pues el primo lo auxilia, él sale. Pero como te indicaba ahora, tuvo la suerte de no morir asfixiado por los gases, porque por esa grieta, por ese agujero, por ese socavón, emanaban unos gases que, como lo indicamos ahora, eran dióxido de carbono, gases tóxicos y letales. Entonces, a pesar de la magnitud de este hecho, Mauro, que sucedió con Tom Domboski, no fue sino hasta el año de 1981 cuando atrajo la atención de todos los medios nacionales de Estados Unidos, cuando ese suelo de una gran zona pastosa se desmoronó bajo los pies de algunos habitantes de allí del lugar. Sucede también lo que contábamos con el niño de 12 años, y entonces esto llama ya la atención a nivel nacional, Mauro. Ellos tuvieron también, después de esto, varios intentos de apagar Claro, eso lo vamos a ver. Ellos tuvieron muchos intentos, pero bueno, resulta que para el año de 1984 se inició un programa para evacuar a los residentes. Ya para 1992 el gobernador de Pensilvania invocó la expropiación de todas las propiedades, y para el año de 2009 el desalojo formal de los residentes restantes comenzó. Pero hay algo que es importante resaltar, Mauro, en esta situación ya pues como tan trágica, tan fuerte, y es que el evento, así como atrajo a todos los medios de comunicación del mundo, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, se dio algo muy llamativo, y fue que habían habitantes de Centralia que estaban a favor de la reubicación y salir de este lugar, y habían otros habitantes que estaban en contra y que querían seguir en ese lugar y no querían marchar. Siempre hay apegos, ¿no? Pues la gente que tuvo su vivienda, que crió allí a sus hijos. Mauro, hablaste de algo muy, muy importante. ¿Cómo te parece que hay un concepto desde la terapia que se configuró en Estados Unidos precisamente? Vos sabes que allá hay mucha minería, en un pueblo también que era minero. Hubo unas inundaciones, hubo unos deslaves y se llevó gran parte del pueblo. Ese pueblo, no recuerdo en ese momento en qué condado fue, en qué estado, se tuvo que evacuar y lo pasaron para otro lugar. Hubo gente que no superó eso porque hay una serie de afectos, como lo expresabas, no solamente de esa casa, de ese lugar físico, sino de las relaciones de las personas, y eso se llama un tejido social. Ese tejido social, al ellos pasarse a otro contexto, o mucha gente salió para otros lugares, o sea, no siguió lo mismo, ese tejido social, al faltarles, muchas personas murieron, muchas personas se enfermaron psicológicamente. Entonces, eso es lo que pasa con este asunto, que no es solamente el terreno, no es solamente la casa material, es las relaciones, es los usos, es las costumbres, las interacciones con las otras personas. Mira que lo que tú dices se asemeja mucho de pronto a estas personas que cuando son niños y van creciendo, llegando a la adolescencia, hay algunas personas que
debido a situaciones laborales de sus padres, hay muchos movimientos y no permanecen mucho tiempo en un lugar. Y qué tan triste es cuando de pronto, y te lo digo porque hay gente que me dice que le pasa, cuando escuchan las historias de sus nuevos amigos que conocieron ya siendo gente de 18, 19 años, y se hacen amigos en común de muchas personas que sí crecieron juntas. Entonces estas personas tienen una cantidad de historias para contar de su niñez, de esa adolescencia, de te acuerdas cuando íbamos a tal parte, cuando jugábamos en tal cancha, y no hay una historia para contar. Eso también hace mucha falta en ese desarrollo de la personalidad. Es que todo eso es el tejido que yo te digo social, que no solamente material, sino de relaciones, de comportamientos, de acciones, de interacciones, de costumbres. Todo eso configura a un pueblo, a una cultura, no es solamente el espacio geográfico. Pero entonces, Mauro, para no desviarnos, que es importante también pues hacer ese paréntesis, resulta que ahora tú hablabas de que se hicieron o se llevaron a cabo algunas medidas para poder apagar eso y resulta que sí. A lo largo de muchas décadas, los residentes locales y la autoridad llevaron a cabo numerosos intentos de apagar ese fuego interno, Mauro. Entonces, mira, en un principio, ¿sabes por qué se optó? Por inyectar agua en el terreno, o sea, inyectar agua por esas minas, por esos socavones, inyectar mucha agua y de esa manera, pues, apagar el fuego. Pero más adelante se dieron cuenta que eso no funcionó. Entonces, excavaron varias zanjas alrededor donde se encontraba el incendio para contenerlo. Pero ello lo que hizo fue que agravó la situación. Antes se avivó más el fuego y al quedar descubierto, pues entró en contacto con el oxígeno y tú sabes que el oxígeno es el combustible pues, del fuego. Resulta que luego se construyó una barrera de ceniza para evitar que el fuego siguiera avanzando, aunque este método solo fue efectivo durante un corto periodo de tiempo. El fuego continuo. Entonces, luego, Mauro, se optó por la excavación de más de 50 pozos, y unos pozos que cavaban como para monitorear la actividad del incendio. Pero ¿sabes qué? Esto no hizo más que empeorar la situación, porque obviamente inyectaron oxígeno de alguna manera. Al abrir esos pozos, ¿qué hacía? Entraba oxígeno del exterior y avivaba ese fuego, haga de cuenta como una fragua. Entonces, el fuego siguió ahí. A mí me llama poderosamente la atención algo, y es la situación que ocurre cuando se lleva a cabo de manera definitiva la evacuación de este pueblo y la reubicación como tal. ¿Por qué si hay un problema gravísimo de donde está en riesgo la vida? Es una población que está en riesgo. Donde está en riesgo la vida de las personas. ¿Por qué se divide este pueblo en dos? Mauro, es que mira, hay un ejemplo. Y podríamos ser conspiranoicos acá. Bueno, entonces si no han contado la verdad en serio, porque en realidad es por eso que querían evacuar a las personas, porque muchos dirán que hay algo detrás, ¿no? No, mira que hay un ejemplo de quienes no querían dejar sus hogares, a pesar de la situación del lugar. Uno de ellos, ¿sabes quién fue? Fue el alcalde, el que era dueño también de la estación de servicio. El mismísimo alcalde. El alcalde de la ciudad, quien en una entrevista que él dio en el año 2006, cuando él tenía ya 90 años, obviamente este señor ya no está en este plano. Resulta que cuando tenía 90 años, en el año 2006, él da una entrevista y él dice que él no quería abandonar el pueblo porque era la única casa que él había tenido y quería conservarla, la única casa que él había tenido en su vida y quería conservarla. Y es que para esos habitantes existe una edificación que les ha dado la esperanza, y aquí esto entra como un dato curioso, les ha dado la esperanza de mantenerse en esa ciudad. Te quiero comentar algo. En las afueras de la ciudad todavía quedaban hasta hace poco 12 personas, 12 habitantes. El pueblo estaba, o sea, se ha llamado pueblo fantasma, pero el pueblo también que empezó a desmoronarse o a agrietarse y debajo, pues, este infierno. Resulta que algunas personas que no querían irse se quedaron como en las afueras. Pero hay un dato curioso, y es que los edificios que no se agrietaron por el calor y por el daño que sufrió la tierra, la superficie de la tierra, los demolieron. Y
el pueblo casi todo está en el piso, pero resulta que hay una iglesia católica ucraniana, que ese templo es el único que sobrevivió, es un templo religioso que subsistió debido a, ¿sabes a qué? A que en su momento fue construido o emplazado sobre roca sólida. Vean. Y como lo dice la Biblia, vas a construir esta iglesia sobre la roca, mira, Pedro, ¿no? Sí, lo cual entonces le dio una base muy resistente contra el fuego a este templo. Este templo hoy en día se encuentra todavía en pie e inclusive es un lugar como de peregrinación y un lugar de turístico. En noviembre de 2015, el jefe de esta iglesia católica ucraniana es un arzobispo mayor llamado Sviatoslav Shekut. Visitó aquella ciudad. Mil disculpas si se pronunció bien o mal, complicado. Sí, en ucraniano. Este señor visita aquella ciudad fantasma y la impresión que se llevó por el hecho de ver ese edificio tal cual que permaneciera en pie fue tanta que convirtió ese lugar en un lugar de peregrinación para los católicos, más precisamente para esta iglesia católica ucraniana. Raúl, después de todo este acontecimiento, surgen especulaciones y leyendas de acontecimientos misteriosos en el lugar, ¿no? Claro, es que es un tema, mira, este asunto de Centralia es un tema que le ha llamado mucho la atención a youtubers, a muchos que se han quedado allí amaneciendo, que hacen reportajes, que muestran una serie de cosas y sí. Creo que algo parecido también pasó en Alemania con un agujero que decidieron encender y eso lleva décadas también prendido, ¿no? Sí, sí. La garganta del diablo, la entrada al infierno. La entrada al infierno, pero no sé si es en Alemania o en Rusia. Creo que es en Rusia. Creo que es en Rusia más bien. Entonces, sí. Mauro, volviendo al tema de los datos interesantes de Centralia, pues al ver la iglesia en pie, hubo una reunión de creyentes y de habitantes antiguos del pueblo. Se dice que asistieron más o menos de 500, eso fue en agosto de 2016, y asistieron más o menos entre 500 y 600 habitantes, según los informes pues, que dio la prensa. Estuvieron ayer oficiando, realizando una misa en esta iglesia, pues que se volvió como un monumento a la resistencia, un monumento con el cual se identificaban las personas que no querían dejar el lugar por sus afectos, por sus raíces, por sus apegos y porque habían desarrollado allí gran parte de sus vidas. Entonces es entendible que haya un apego a ese lugar. Bueno, también surgieron muchas cosas después, ¿no? Incluso videojuego, película. Bueno, sí, algo interesante, Mauro, es que se puede decir que un videojuego llamado Silent Hill y que después salió una película llamada Terror en Silent Hill, creo que se basó este juego en la historia de Centralia. De hecho, utilizan el nombre de Centralia en el juego. Resulta que Silent Hill es una población donde es fantasma y donde mantiene cubierta por la bruma y allí se pierde la gente porque hay algo que sucede y es que hay una serie de espíritus o demonios que como en otra especie de dimensión atrapan a la gente y también se ve inclusive que hay como un fuego debajo de su piso, del suelo. Uh-huh. Entonces la situación de Centralia fue alguna inspiración. Exacto, fue la inspiración para este juego de video Silent Hill y para la película Terror Silent Hill. Mira que tremendo todo eso y también no me puede pasar por alto, incluso de una vez aprovecho para dar un saludo a una gran cantidad de personas que nos escuchan en Amagá. Sí. ¿Cierto? Que también hay minas debajo del suelo. Amagá tradicionalmente es una región minera de carbón y una de las actividades principales de esta región que está aquí muy cerca de donde estamos, quizá media hora más o menos, es la minería de carbón y también en Fredonia, de donde claro. Es tu papá. Pues pero esos pueblos, el terreno es geológicamente inestable. Es verdaderamente inestable. Hay también no sé, se me escapa el término, pero sí se dice que probablemente toda esa región de Fredonia
sucumba y se hunda porque debajo de todas estas propiedades minas de carbón. Hay minas de carbón y todo este terreno está socavado. Bueno, imagínate que le hubiera pasado... Incluso ¿sabes qué ocurre allí? Según me comentaba alguien, resulta que las tierras, que por cierto son muy bonitos los paisajes, al parecer han perdido mucho su valor debido a esta situación. Bueno, imagínate el caso de Centralia, pues que es parecido pero más terrorífico porque ese carbón está encendido. Entonces te voy a dar un dato, eso fue en 1962 que se prendió fuego por accidente a todo ese carbón, a todos esos túneles de carbón. Resulta que esa veta aún está encendida en estos momentos. Lleva más de 50, 62 años. Pero calculan que va a estar encendido durante 250 años más cuando se termine de quemar toda la veta. Dato curioso. Dato curioso, todavía le falta bastantico. Ya para ir cerrando, el impacto de esta catástrofe podría encontrar como, guardando proporciones, una similitud a lo sucedido en Chernóbil. ¿Recuerdas lo que pasó en Chernóbil? Claro que sí, pero guardando pues mucho las proporciones. Pero la similitud radica en que también tuvo una fuerte influencia en los mitos de lo que sucedía con las personas que se encontraban ahí. Hay muchos mitos donde se piensa todavía que hay unos seres mutantes en Chernóbil, que hay unos animales que mutaron, que pasan cosas extrañas. Entonces, eso, guardando las proporciones, se puede comparar con lo que pasó en esta ciudad de Chernóbil. Sí, tremendo. Y eso lo encontramos a lo largo y ancho de todo el planeta. Ciudades que van quedando en ruinas debido pues a que hubo actividad minera o cualquier otra cosa. No, cualquier otra tragedia natural. Mira, por ejemplo, el caso de Armero, ¿cierto? Que fue pues algo trágico en Colombia donde hubo muchos fallecidos. Raúl, vamos llegando al final del episodio. Bueno, conclusiones es que, mira, por ejemplo, lo que pasó aquí en Colombia eso fue en 2016 con una población llamada Gramalote, en norte de Santander. Esa población también tuvo un problema y fue que unas lluvias, fenómeno de la Niña, hubo mucha filtración de lluvia y hubo también un movimiento de tierra como por un temblor que se ocasionó en una población cercana y esta población ponle 2 o 3 días, se empezó a hundir y sucumbir y aparte de que quedó hundida, pues ya no es una población fantasma, sino una población desaparecida por también un fenómeno de tipo natural, pero en el caso de Centralia fue un fenómeno que sucedió debido a una mala práctica al quemar unas basuras. Entonces, conclusiones es que estos pueblos no dejan de ser interesantes la manera como se llevó a cabo la tragedia que dio por que estos pueblos quedaran como fantasmas, como pueblos extraños, como pueblos raros, que encierran como un hálito de misterio y que da para pensar mucho más allá de lo evidente que habrá de fondo, como decías ahora. Y finalmente, Raúl, para tener en cuenta, es que en realidad el pueblo lo hace es la gente. Mira que cuando nos encontramos con este tipo de poblaciones en ruinas, pues lo que nos encontramos es un cadáver como tal, pero lo que en realidad conforma una población son las personas. Lo que le da el alma, lo que le da la vida. El alma, la vida, es la actividad de las personas. Ese tejido social. Somos seres humanos y pretendemos controlar la naturaleza, dominarla, y en ocasiones nos da una cachetada y nos dice: mira lo que pasó. No siempre es como ustedes quieran. Bueno, de todas maneras, quisiera recordarles a nuestros oyentes que nuestro correo electrónico es kfecoloquio@gmail.com. No olviden darle a me gusta, no olviden compartirnos. Nos pueden encontrar también en Spotify, en YouTube. Y la idea es y en iVoox también ya. Y la idea es que nos escriban, que nos comenten y que nos sugieran temas de su interés. Y bueno, Raúl, llegamos entonces al final de este episodio. Nos escuchamos, Mauro, la próxima semana. Y oyentes, hasta pronto. Hasta pronto. Acabas de escuchar Café Coloquio Podcast. No olvides suscribirte en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como KFE Coloquio Podcast
y en Instagram igualmente como KFE Coloquio Podcast. No olvides buscarnos también en YouTube y recuerda que estamos en las principales plataformas de streaming. Hasta un próximo episodio.